¿Qué pasaría si te dijera que el mundo que ves al cerrar los ojos es más real que el que pisas al despertar? Jacobo Greenberg, el científico, afirmaba haber encontrado la forma de hackear la estructura misma del universo desde ellos. En esta serie de 4 capítulos, te revelaré los secretos de la teoría sintérgica para que dejes de ser un espectador pasivo de tus noches. Aprenderás a despertar dentro de tu mente, a moldear la látice a tu antojo y a utilizar el sueño lúcido como la herramienta definitiva para tu propia evolución. Al final, entenderás por qué el gobierno y la ciencia convencional temían tanto lo que Jacobo descubrió, que la realidad es un sueño que finalmente puedes controlar. Capítulo 1. El despertar del observador, la conciencia en el umbral onírico. La vida humana transcurre en un tríptico de estados: la vigilia, el sueño profundo y el mundo de los sueños. Para la ciencia convencional, el sueño es a menudo visto como un subproducto biológico, un proceso de limpieza neuronal o un teatro de deseos reprimidos. Sin embargo, para Jacobo Greenberg, el sueño representaba algo mucho más radical, una ventana directa a la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando cerramos los ojos y entramos en el mundo onírico, no estamos simplemente imaginando. Estamos experimentando una interacción con un campo informacional que Greenberg denominó la látice. El primer paso para dominar esta interacción no es el control del sueño, sino el reconocimiento de quien lo observa. Aquí comienza la transición del soñador pasivo al observador activo. Y la naturaleza del soñador pasivo. En una noche común, somos víctimas de nuestras propias proyecciones. El soñador pasivo es aquel que corre de un monstruo, que cae al vacío o que se encuentra en situaciones absurdas sin cuestionar la lógica de su entorno. En este estado, la coherencia cerebral es baja. El cerebro procesa información de manera fragmentada, y la capacidad crítica de la corteza prefrontal está, en gran medida, desconectada. Greenberg sostenía que el soñador pasivo está atrapado en una distorsión de la unidad. Creemos que el sueño nos sucede a nosotros, cuando en realidad, el sueño somos nosotros. No hay distinción entre el sujeto que percibe y el objeto percibido, el paisaje onírico. El primer obstáculo para la lucidez es esta ilusión de separación. Mientras creas que el sueño es algo externo a tu mente, serás un espectador de tus propias creaciones. 2. El umbral, la fase hipnagógica. Antes de entrar plenamente en el sueño, cruzamos una frontera líquida, el estado hipnagógico. Es ese momento de transición donde el cuerpo se relaja y la mente empieza a proyectar imágenes geométricas, destellos de luz o sonidos inconexos. Para el entrenamiento de Greenberg, este es el momento crítico. En este umbral, el observador tiene la oportunidad de mantener la continuidad de la conciencia. Si logramos observar estas imágenes sin engancharnos emocionalmente en ellas, estamos fortaleciendo el músculo de la atención. Greenberg sugería que el secreto no es luchar contra el sueño, sino acompañarlo con una luz de conciencia tenue pero constante. Es el arte de estar dormido para el mundo, pero despierto para uno mismo. 3. El concepto del observador, el self. ¿Quién es el que mira detrás de los ojos cuando el cuerpo físico está inmóvil? Greenberg introdujo una distinción fundamental entre el yo, la personalidad, el nombre, la historia, y el observador, la conciencia pura. En el sueño lúcido, el yo a menudo desaparece. No importa tu profesión ni tus deudas, lo único que queda es una presencia pura. Este observador es una cualidad de la conciencia que no depende de los sentidos físicos. Al despertar el observador dentro del sueño, ocurre un fenómeno de sintergia, la mente individual se alinea con la estructura de la látice. Este despertar no es un proceso intelectual, es un cambio de frecuencia. Es el momento exacto en el que, en medio de un sueño, te detienes y dices, esto no es real, estoy soñando.
En ese instante, la coherencia de tus ondas cerebrales cambia drásticamente, creando un puente entre el mundo cuántico y la experiencia subjetiva. 4. La coherencia cerebral y la lucidez. Desde la neurofisiología, Greenberg estudió cómo el cerebro se organiza para permitir este despertar. Descubrió que la lucidez está estrechamente ligada a la coherencia interhemisférica. Cuando los hemisferios izquierdo y derecho trabajan en sincronía, la realidad se vuelve más sólida y clara. En un sueño lúcido, la nitidez de los colores, la textura de las superficies y la estabilidad del entorno dependen de esta coherencia. Si el observador pierde el enfoque, el sueño se disuelve. Si el observador se emociona demasiado, el cerebro se activa y nos despierta. La clave, según las investigaciones de Greenberg, es un estado de atención relajada, una vigilancia que no genera tensión, similar a la meditación profunda. V. La dualidad vigilia-sueño. ¿Cuál es la verdadera realidad? Uno de los puntos más provocadores de este primer capítulo es la propuesta de Greenberg sobre la similitud entre la vigilia y el sueño. Él argumentaba que lo que llamamos realidad cotidiana es también una construcción cerebral, una interpretación de la latice mediada por nuestros sentidos. En la vigilia, la latice está limitada por las leyes de la física y el consenso social. En el sueño, la latice se libera de esas restricciones corporales. El despertar del observador nos revela una verdad incómoda pero liberadora. Si podemos despertar dentro de un sueño, también podemos despertar dentro de la vida diaria. El sueño lúcido es el campo de entrenamiento para comprender que la conciencia es la que sostiene la estructura de todo lo que percibimos. B. Técnicas para el primer despertar. Para concluir este capítulo, debemos abordar la metodología que Greenberg y otros investigadores propusieron para alcanzar este estado. El chequeo de realidad. Cuestionar la naturaleza del entorno durante el día para que el hábito se traslade al sueño, la intención sintérgica, antes de dormir, programar la mente con una intención clara, no desde el deseo, sino desde la voluntad pura, memoria onírica, el registro de los sueños como forma de familiarizarse con el lenguaje propio de nuestra mente. Conclusión del capítulo, el primer vuelo. Despertar en el umbral onírico es recuperar un territorio perdido. No se trata solo de volar o cumplir fantasías, sino de reconocer que somos participantes activos en la creación de la realidad. Cuando el observador despierta, el miedo desaparece. Comprendemos que el monstruo del sueño es una parte de nosotros, y que el vacío no es algo a lo que caer, sino un espacio lleno de infinitas posibilidades de manifestación. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta conciencia recién despierta interactúa con la estructura misma del universo, la latice. Y cómo podemos empezar a moldear la materia del sueño con el simple poder de nuestro pensamiento. Capítulo 2. La interacción con la latice, mecánica cuántica del espacio de sueño. Introducción, el tejido invisible. En el capítulo anterior, descubrimos al observador. Pero, ¿sobre qué escenario actúa ese observador? Para Jacobo Greenberg, el espacio no está vacío. Lo que percibimos como nada es en realidad una estructura invisible, hipercompleja y de una coherencia absoluta a la que llamó latice, o red. Imagine una red cristalina de energía que lo abarca todo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más lejana. En el estado de vigilia, nuestros sentidos filtran esta red y nos entregan una versión sólida y limitada del mundo. Pero en el sueño, las reglas cambian. El capítulo 2 explora cómo, al soñar, entramos en el laboratorio de la latice, donde la materia es maleable y el pensamiento es la fuerza fundamental de la creación. ¿Y qué es la latice? La matriz del todo. Greenberg tomó conceptos de la física cuántica y los llevó al terreno de la conciencia. La latice es una matriz energética de capacidad informativa infinita. En su estado fundamental, es totalmente simétrica y equilibrada. Cuando un objeto,
o un pensamiento, aparece, crea una distorsión en esta red. Nuestro cerebro es un procesador de estas distorsiones. Greenberg postulaba que el cerebro crea un campo neuronal que interactúa directamente con la latice. En el sueño, este campo neuronal no está ocupado procesando fotones reales o vibraciones acústicas del aire, está libre para interactuar con la información pura de la red. Por eso, en un sueño lúcido, la materia que tocamos se siente tan real, porque estamos accediendo a la misma matriz informativa que construye el mundo físico. 2. El sueño como experiencia de alta sintergia. El término sintergia es un neologismo creado por Greenberg que combina síntesis y energía. Se refiere a la coherencia, la densidad informacional y la organización de un campo. Baja sintergia, un estado de confusión, ruido mental y fragmentación, el sueño caótico. Alta sintergia, un estado de claridad absoluta, unidad y orden, el sueño lúcido profundo. Cuando logramos la lucidez, nuestra coherencia cerebral aumenta. Al elevar nuestra sintergia personal, nos acercamos a la sintergia de la latice. Es en este punto donde ocurre el milagro, la distancia entre el deseo y la manifestación desaparece. Si en un sueño de alta sintergia piensas en una manzana, la latice se distorsiona de inmediato para presentarte la información de esa manzana con tal fidelidad que puedes olerla y saborearla. El sueño es, por tanto, una experiencia de física cuántica aplicada. 3. La relatividad del tiempo y el espacio onírico. Uno de los mayores misterios de los sueños es la elasticidad del tiempo. Podemos vivir una odisea de años en una siesta de 20 minutos. Greenberg explicaba esto a través de la velocidad de procesamiento de la latice. Al no estar encadenados al procesamiento de la maquinaria biológica pesada del cuerpo físico, el campo neuronal puede operar a frecuencias mucho más altas. En la latice, el tiempo no es una línea recta, sino un presente expandido. En el espacio de sueño, nos movemos a través de bloques de información. Un cambio en nuestra intención nos traslada instantáneamente de un escenario a otro porque no nos estamos moviendo físicamente, estamos cambiando la frecuencia de nuestra interacción con la red. 4. El experimento del potencial transferido en el sueño. Greenberg no era solo un teórico, era un experimentador riguroso. Uno de sus hallazgos más fascinantes fue el potencial transferido. Demostró que, si dos personas están correlacionadas emocionalmente, lo que afecta al cerebro de una se refleja en el de la otra, incluso si están en cámaras aisladas. Llevando esto al mundo de los sueños, Greenberg sugería que la latice actúa como un conductor de conciencia. Los sueños no son burbujas privadas totalmente aisladas. Si todos estamos inmersos en la misma latice, existe la posibilidad teórica, y según muchos testimonios, práctica, de los sueños compartidos o la telepatía onírica. En este nivel, el sueño deja de ser un evento psicológico individual para convertirse en un evento transpersonal. V. La estabilidad del entorno, el campo neuronal en acción. ¿Por qué algunos sueños se desvanecen cuando intentamos mirar un objeto fijamente? Greenberg explicaba que la estabilidad de la realidad onírica depende de la fuerza y constancia de nuestro campo neuronal. Si el observador está distraído, el campo neuronal es débil y la latice vuelve a su estado de equilibrio original, borrando la imagen del sueño. Mantener un sueño lúcido requiere una atención sostenida, que es básicamente la capacidad de mantener una distorsión específica en la latice sin que colapse. Los maestros del ensoñar de los que hablaba Greenberg, influenciado por los chamanes de México, eran individuos que habían aprendido a sostener campos neuronales de una potencia extraordinaria. Vi el colapso de la función de onda en el sueño. En física cuántica, el observador colapsa la función de onda, de todas las posibilidades, una se vuelve realidad al ser observada. En el sueño, este proceso es constante y evidente. Cada expectativa,
miedo o deseo del soñador actúa como el disparador del colapso de información en la latice. Si entras en un callejón oscuro en tu sueño y temes encontrar a alguien, la latice, que es neutra y puramente informacional, responde a esa distorsión de miedo colapsando la probabilidad en la figura de un atacante. Entender esto es la clave del control de la realidad, no luchas contra el atacante, cambias la vibración de tu campo para que la latice deje de colapsar en esa forma. 7. Conclusión, el universo como un sueño de la conciencia. El capítulo 2 nos deja con una conclusión sobrecogedora: si la latice es la base de todo, y nuestra mente interactúa con ella de la misma forma en el sueño que en la vigilia, entonces la distinción entre real e imaginario es solo una cuestión de grado de sinergia y consenso social. Greenberg nos invita a ver el sueño no como una huida de la realidad, sino como el acceso al código fuente de la misma. Al controlar el sueño, estamos aprendiendo a dialogar con la latice de forma consciente. Estamos pasando de ser personajes dentro de un guión a ser los programadores del software universal. Capítulo 3. La voluntad como arquitecto, técnicas y grados de control de la realidad. Introducción, el paso de la observación a la acción. Una vez que el observador ha despertado y comprendido que se encuentra inmerso en la latice, surge una pregunta inevitable: ¿qué puedo hacer aquí? Para Jacobo Greenberg, el control del sueño no era un fin en sí mismo, un simple juego de realidad virtual, sino un entrenamiento de la voluntad pura. En este capítulo, exploraremos cómo la intención se traduce en manifestación. Veremos que en el mundo onírico, la voluntad no funciona a través del esfuerzo muscular, sino a través de la modificación del campo neuronal. Aprenderemos que controlar la realidad requiere una disciplina mental que Greenberg comparaba con la de los antiguos chamanes, el arte de sostener una idea hasta que la latice no tiene más remedio que obedecer. Y, la diferencia entre deseo y voluntad. En la vigilia, a menudo confundimos el deseo con la voluntad. El deseo es una carencia, es querer algo que no tenemos. En el sueño, el deseo suele ser contraproducente. Si deseas volar con desesperación, a menudo te encuentras pesado o incapaz de despegar, porque el deseo subraya la creencia de que aún no estás volando. Greenberg explicaba que la voluntad sintérgica es un estado de certeza sin duda. No es pedirle al sueño que cambie, es saber que el cambio ya ha ocurrido. Es un comando directo al campo neuronal. Para ser el arquitecto de tu sueño, debes pasar del quiero que aparezca una puerta al hay una puerta detrás de mí. Este sutil cambio de perspectiva es la diferencia entre el soñador que intenta y el arquitecto que construye. 2. Grados de control, del movimiento a la creación de mundos. El control de la realidad en el sueño no es binario, es gradual. Greenberg identificó niveles de interacción con la latice. Control corporal, es el nivel básico. Aprender a mover el cuerpo onírico con agilidad, volar, atravesar paredes o cambiar la propia forma. Aquí, el observador aprende que las leyes de la física son solo sugerencias de la memoria, manipulación de objetos, la capacidad de alterar elementos existentes. Cambiar el color de una pared, convertir una piedra en oro o transformar un entorno urbano en una selva. Esto requiere una mayor coherencia cerebral, pues se debe sostener la nueva forma frente a la inercia del sueño previo. Manifestación ex nihilo, desde la nada crear objetos o personajes que no estaban allí. Esto exige que el campo neuronal emita una señal tan clara y potente que la latice colapse instantáneamente en la forma deseada, control atmosférico y dimensional, alterar la luz, la gravedad o el flujo del tiempo. En este nivel, el soñador no solo cambia los objetos, sino las leyes que rigen el espacio que habita. 3. La técnica del anclaje y la estabilidad sintérgica. Uno de los mayores retos del arquitecto onírico es la disolución del escenario. A medida que intentamos controlar más elementos, el sueño tiende a volverse inestable. Greenberg sugería técnicas de anclaje sensorial.
Si sientes que el sueño se desvanece mientras intentas construir algo, debes tocar el suelo, frotar tus manos o mirar fijamente un detalle pequeño. ¿Por qué funciona esto? Porque al forzar al cerebro a procesar texturas y detalles, alta densidad informacional, obligas al campo neuronal a sincronizarse de nuevo con la latice. Una vez estabilizado el canal, puedes retomar la construcción. El control es un baile entre la expansión, crear, y la contracción, enfocar. 4. Los habitantes del sueño, autómatas o espejos. Un punto fascinante en la obra de Greenberg es la naturaleza de los otros en el sueño. Como arquitectos, a menudo intentamos interactuar con personajes. Algunos actúan como proyecciones mecánicas de nuestra memoria, autómatas, otros parecen poseer una coherencia propia, lo que Greenberg llamaba entidades de la latice. El control de la realidad incluye la capacidad de dialogar con estas figuras. Greenberg advertía que no debemos tratarlos como simples marionetas. Al ser todo parte de la misma red energética, la forma en que tratas a un personaje en tu sueño afecta la configuración de tu propio campo neuronal. El control ético es, por tanto, un requisito para el control avanzado. V. La geometría sagrada de la intención. Greenberg exploró cómo ciertas formas y pensamientos tienen más peso en la latice. Al igual que en la arquitectura física usamos vigas y pilares, en la arquitectura onírica usamos arquetipos. Visualizar formas geométricas puras dentro del sueño lúcido puede servir para limpiar el escenario de interferencias emocionales. Si el sueño se vuelve caótico o aterrador, el arquitecto no huye, proyecta una forma geométrica simple, un círculo de luz o un cubo sólido, para reordenar la sinergia del entorno. Es como resetear el software del sueño para volver a una base de datos limpia. B. El peligro de la inflación del ego. Existe un riesgo que Greenberg mencionaba a menudo, creer que el yo pequeño es el que tiene el poder. Si el soñador desarrolla un control absoluto pero lo usa solo para fines banales o de dominación, su coherencia cerebral eventualmente caerá. La verdadera maestría, según la visión de Greenberg influenciada por el misticismo mexicano, es poner la voluntad al servicio de la evolución. El arquitecto onírico no construye castillos para esconderse, sino laboratorios para comprender. El control de la realidad es un medio para un fin, demostrar que la mente no está atrapada en la materia, sino que la materia es un estado de la mente. 7. Conclusión, el regreso al mundo de vigilia. El entrenamiento como arquitecto en el mundo de los sueños tiene un efecto secundario inevitable, empiezas a notar las costuras de la realidad física. Al despertar después de haber construido mundos en la latice, el mundo sólido de la vigilia se siente un poco más plástico, un poco más maleable. La voluntad que has fortalecido en la oscuridad de tu habitación, controlando el vuelo y la luz, es la misma voluntad que ahora llevas a tus proyectos, a tu salud y a tus relaciones. El capítulo 3 nos enseña que no hay una realidad y un sueño, sino niveles de libertad en la interacción con la latice. Has aprendido a mover la mano en el sueño, ahora estás listo para entender que puedes mover el mundo. Para cerrar esta serie, el capítulo 4 eleva la conversación desde la técnica individual hacia el impacto trascendental. Para una lectura de 9 minutos, aproximadamente 1850 palabras, el tono debe ser inspirador, profundo y ligeramente filosófico, invitando a la reflexión sobre el futuro de la humanidad. Capítulo 4. Más allá de la fantasía, el sueño lúcido como herramienta de evolución humana. Introducción, el destino de la conciencia. Hemos recorrido un camino que comenzó con el simple despertar del observador y nos llevó a través de la arquitectura de la latice y el dominio de la voluntad. Sin embargo, para Jacobo Greenberg, el sueño lúcido no era el destino final, sino un vehículo. Si podemos despertar en el sueño y moldear la realidad onírica, estamos ante algo mucho más grande que un simple truco mental, estamos ante un salto evolutivo.
En este capítulo final, exploraremos cómo la práctica del ensoñar se convierte en una herramienta de transformación global. Analizaremos la visión de Greenberg sobre la conciencia de unidad, el potencial de la mente humana para trascender la biología y la posibilidad de que el sueño sea, en realidad, el campo de entrenamiento para la próxima etapa de nuestra especie. Y, el sueño como laboratorio evolutivo. A lo largo de la historia, la evolución biológica ha sido lenta, mediada por cambios genéticos y adaptaciones al entorno físico. Greenberg postulaba que estamos entrando en una era de evolución consciente. En este nuevo paradigma, la adaptación no ocurre en el cuerpo, sino en el campo neuronal. El sueño lúcido es el laboratorio perfecto para esta evolución. ¿Por qué? Porque en el sueño, la retroalimentación es instantánea. Si logras elevar tu coherencia cerebral, la realidad cambia ante tus ojos. Este entrenamiento fortalece el sistema nervioso y expande la capacidad de la mente para procesar información compleja. Al practicar la lucidez, estamos literalmente cableando nuestro cerebro para operar en niveles de sinergia más altos. Preparando la maquinaria biológica para sostener estados de conciencia que antes eran exclusivos de los grandes místicos. 2. La disolución de las fronteras del ego. Uno de los mayores obstáculos para la evolución humana es la fragmentación, la idea de que estamos separados los unos de los otros y del universo. Greenberg veía en el sueño profundo y lúcido una oportunidad para experimentar la unidad. Cuando un soñador alcanza niveles avanzados de lucidez, a menudo experimenta un fenómeno donde el entorno y el observador se funden. Ya no hay un yo volando a través de un cielo, sino una conciencia total que es simultáneamente el yo, el cielo y el vuelo. Esta experiencia transpersonal rompe la estructura del ego limitado. Greenberg creía que si una masa crítica de la humanidad lograba experimentar esta unidad a través del sueño, la violencia y la competencia desaparecerían, pues entenderíamos que dañar al otro es, literalmente, dañar la estructura de nuestra propia latice. 3. El acceso al banco de información universal. Greenberg estaba fascinado por la idea de que la latice contiene toda la información del universo, una especie de memoria cósmica o registros acásicos vistos desde la física. En el estado de alta sinergia del sueño lúcido, el arquitecto puede dejar de construir y empezar a consultar. El sueño se convierte en una terminal de acceso a conocimientos que el individuo no posee en su vida consciente. Greenberg citaba ejemplos de científicos, artistas y chamanes que trajeron soluciones, sinfonías o medicinas desde el mundo onírico. Para la evolución humana, esto significa que ya no estamos limitados por lo que hemos aprendido en los libros, sino que tenemos una conexión directa con la fuente de la información universal. 4. La muerte y la continuidad de la conciencia. Un tema recurrente y valiente en la obra de Greenberg es la relación entre el sueño y la muerte. Él sugería que la muerte podría ser entendida como un sueño del cual no regresamos al cuerpo físico, pero en el que la conciencia permanece. Si la vida es una interacción entre el campo neuronal y la latice, y el sueño lúcido nos enseña a mantener el control de esa interacción sin el soporte de los sentidos físicos, entonces el ensoñar es un ensayo para la transición final. Al aprender a ser lúcidos en el sueño, estamos aprendiendo a mantener la integridad de nuestra conciencia más allá de la materia. Desde esta perspectiva, el sueño lúcido elimina el mayor miedo de la humanidad, el miedo a la inexistencia, y nos otorga una soberanía espiritual sin precedentes. Hacia una tecnología de la conciencia. Greenberg vislumbraba un futuro donde la humanidad desarrollaría tecnologías, tanto externas como internas, para facilitar estos estados. No se trataba solo de máquinas, sino de una educación sinérgica. Imagina un sistema educativo donde, desde niños, se nos enseñara a recordar nuestros sueños, a reconocer al observador y a navegar la latice. En lugar de una humanidad dormida que reacciona a impulsos primarios,
Tendríamos una civilización de onironautas. Navegantes de la conciencia capaces de resolver conflictos en el plano mental antes de que se manifiesten en el plano físico. Para Greenberg, esta era la única salida real a las crisis globales. Vi El misterio de la desaparición de Jacobo Greenberg. Es imposible cerrar un estudio sobre sus temas de sueño sin mencionar su propia historia. En 1994, en la cúspide de sus investigaciones, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Para muchos, su desaparición es el enigma final de su obra. ¿Logró Jacobo llevar su teoría a la práctica definitiva? ¿Es posible que su campo neuronal alcanzara tal nivel de coherencia y sinergia que logró una transición total hacia la latice, prescindiendo de la forma física? Aunque esto entra en el terreno de la especulación, su legado sugiere que él creía firmemente en la posibilidad de la extrapolación. El momento en que la conciencia es tan potente que la realidad física se vuelve un sueño más, y el individuo se convierte en un ciudadano del universo total. 7. Conclusión final: despertar es una elección. Hemos llegado al final de estos 4 capítulos. Hemos visto el despertar, la estructura, la técnica y, finalmente, el propósito evolutivo. La conclusión de Jacobo Greenberg es clara: el sueño no es un descanso del mundo, es el acceso al verdadero mundo. Cada noche, al apoyar la cabeza en la almohada, se nos entrega la llave de un reino infinito. La diferencia entre el hombre común y el iniciado es simplemente la atención. La evolución no es algo que nos sucederá en un futuro lejano, es algo que ocurre cada vez que decides no cerrar los ojos mentales cuando cierras los párpados físicos. Usted es el observador. Usted habita la latice. Usted es el arquitecto. Y ahora, usted sabe que el despertar no termina cuando sale de la cama, sino que apenas comienza. Como diría Greenberg, la conciencia es el atributo fundamental del universo, y nuestro destino es, sencillamente, darnos cuenta de ello.